Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión mi invitado es un periodista en retiro, vamos a decirle así, porque el periodismo afortunadamente no da para comer en este país, así que hay que buscarle alternativas para sobrevivir. Entonces yo lo conocí en el periodismo deportivo, qué bueno que también se alejó de esa sección, al igual que yo, porque también, o sea, si el periodismo no da de comer y luego en el periodismo deportivo es una depresión absoluta. Y encontró el camino como emprendedor en su propio negocio, pero también es un cinéfilo empedernido que además lanzó su propio canal que se llama Zona Enigma, donde desarrolla historias, cuenta algunos fragmentos, cuenta historias, anécdotas alrededor de fenómenos paranormales, de temas relacionados a cuestiones fantasmales, espectrales y demás, porque es un intenso consumidor y apasionado creador también de este tipo de cosas, un devoto, un creyente de estas situaciones, y él es mi invitado de hoy, él es Sergio Sánchez. Sergio, bienvenido seas. Elías, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Un placer estar aquí contigo, con tu auditorio también, y pues esperemos tener una charla de esas que se quedan grabadas, ¿no? Para siempre. No, pues es que por eso estás aquí, o sea, por eso te Así invité, es. porque invito a Sergio por una razón que tiene que ver con el cine de terror. Y él es fiel también consumidor y adepto al género, al igual que yo. Somos dos hombres que hemos crecido queriendo las películas de terror. Y Así es. llegábamos a una conclusión en el sentido de que actualmente algo pasa con el espectador, probablemente nos incluya a nosotros, que salimos de ver una película de terror como si no hubiéramos visto nada, como que nos faltó algo. Y entonces uno va pensando, analizando, reflexionando y dices, bueno, ¿a qué se debe? ¿Será culpa de la propia película o del cine actual del género de terror que no haya sabido conectarnos? ¿Tendrá que ver con nosotros como espectadores también? Porque hay un público que hoy día, a diferencia de aquellos años en que nosotros iniciamos como cinéfilos, pues hoy día el público tiene una sobreestimulación de información muy considerable, ¿no? Consume demasiada información alrededor de una película que es tanta que cuando llega el momento de ir a la sala y verla o sentarse en la sala de su casa a verla, lo único que está queriendo ver es comprobar si es verdad todo lo Ujú. que consume. Ya no hay ese elemento sorpresa como de entregarse a la película. Ya no digo el elemento sorpresa con que nos pueda, valga la redundancia, sorprender la película, sino que uno mismo vaya y se entregue a la película en aras de sumergirse en la historia por alguna u otra razón. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros crecimos viendo películas de terror que nos daban mucho miedo, o sea, y el miedo podía durar meses, años, Semanas, meses. años, eran traumas, eran cuestiones de estarnos vigilando, ¿no? Si ibas en la calle y a ver si no se te aparecía un personaje, era abrazar precisamente las historias y a estos personajes. Y me refiero específicamente al tema de la sugestión. ¿Dónde dejamos la sugestión? ¿Por qué la hemos perdido o no la hemos perdido y simplemente la guardamos en un cajón? ¿Qué pasa? Entonces invité a Sergio precisamente para hablar de la importancia de la sugestión, para entrarle al cine de terror, Sergio. Y para ello primero es esto que estoy diciendo, en tu opinión, ¿a qué crees que se deba? ¿Son las películas que hemos visto últimamente? ¿Es el público? ¿Son los dos? ¿Tú a qué crees que se debe? Mira, Elías, yo como consumidor de películas del género de terror, me considero de repente un poco estricto, ¿no? Hubo un cambio en el cine de terror muy marcado. Los noventas, mediados de los noventas, cuando empieza Scream y ese tipo de terror, thrillers, ¿no? Vamos a mencionarlos así, se acabó el terror paranormal, ¿sí? Si a mí me preguntas, una película de terror, para mí tiene que ver con aspectos paranormales, sobrenaturales, apariciones, demonios, posesiones, porque eso es lo que nosotros consumíamos en aquella década de los ochentas. Yo vi El Exorcista cuando tenía 13 años, ¿sí? A partir de ahí, yo te puedo decir que para mí es la película rey, ¿no? El género rey es el terror, es El Exorcista y seguirá siéndolo por siempre. Para mí, ¿por qué? Por lo que generó para mí, ¿sí? ¿Qué es la sugestión? La sugestión existe en todos lados, Elías. En el aspecto de las películas de terror, es la influencia, ¿no? Eso que dices, me acuesto, no se me vaya a aparecer el payasito de Poltergeist, ¿no? Ujú. ¿Sabes cuántas noches, meses y quizá años no me asomé abajo de la cama?
eso es cuando una película te deja marcado. Para mí, cuando empieza el terror de las cuchilladas, de las máscaras, de los asesinatos y la sangre, para mí eso no es terror. Me imagino que una situación así en la vida real pues, es terrorífica, pero en el cine no es lo que yo busco. ¿Y qué pasa? Que nosotros, los que vivimos El Exorcista, los que vivimos, por ejemplo, Amityville, que es también una historia fantástica, una historia llena de cuestiones que giran entre la realidad y la ficción, se habla incluso de libros, que todo fue armado, es parte de todo, es parte, esa era la magia de esas películas. La parte 2 de Amityville es cuando es la posesión, es una película que a mí me dejó completamente marcado para siempre. A la fecha siempre les digo, vean la de Amityville, pero la 2. La 1 es la de los Lutz y su historia cuando llegan, pero la de la posesión es la película realmente más fuerte de esa saga. ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando viene alguien, por decir algo, un familiar joven, un amigo más joven que te dice, oye, ¿ya viste tal película? Está terrorífica. Y tú la ves y ves cuchilladas, ves, sí es cierto, tensión, suspenso, que todavía se maneja mucho, esos clichés que no se han quitado, porque finalmente todas las películas actuales tienen clichés de los ochentas, de las películas de antes y de antes, porque, por ejemplo, en el cine mexicano, Más Negro que la Noche fue una película que, olvídate, el día que la vi, no, 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 yo decía, no, por favor. Una película con Hugo Stiglitz que se llamaba La Noche de los Mil Gatos, me parece. También una película que cuando tú la ves tan joven, te deja marcado. Entonces, creo que ir al cine, ver estas películas, es justamente eso, buscar eso. Hay a quienes nos encanta. A mí me decían, ¿por qué ves tantas películas de eso? Te la vives pensando tantas cosas, ¿no? Dormir con la luz prendida, papá, llévame a acostar. Todas esas cosas te tienen que gustar. Hay quien las acepta, hay quien le gusta y hay quien te dice no, para nada, ¿no? En lo personal considero que por ahí se mueve todo este asunto de la sugestión. Son las ganas que tienes de vivir esa adrenalina, esa intensidad. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué nos gusta tanto? Si nos espanta, si de repente dices, se oye la puerta y sabes que pueden ser muchas cosas, pero a veces lo primero que piensas es, ay Dios mío, no se nos vaya a aparecer esto, ¿no? Aquello. Entonces, yo creo que va por ahí, va por una parte tuya, interna, algo que ya traes, algo que te gusta. Y en México, Elías, tú sabes que somos un país culturalmente que domina estas cosas. A cualquier casa que vas, terminan hablando en un 90% de, oye, cuéntales el día que te pasó esto, cuéntales aquello, leyendas, relatos. México es un país rico, riquísimo en todo ese aspecto y pues se congenia, yo creo que la gente en general le gusta sentir, le gusta lo desconocido, pero también le tiene cierto respeto. Pero vamos entrando, precisamente desmenuzando a partir de dos puntos que mencionas. El primero es, sí, los consumidores de cine de terror tenemos esta cuestión de la adrenalina, vamos a decirlo así, porque estamos conscientes de que nos gusta espantarnos, ¿no? Y estamos conscientes de que nos gusta sufrir. Es como cuando te dicen, ¿por qué le pones tanta salsa a los tacos o a las papitas? ¿Te vas a enchilar? Tiene que ver algo similar, ¿no? ¿O por qué le vas a tal equipo si sabes que siempre pierde? Hay Uh una -huh. cuestión muy especial de que conectas inmediatamente con esa sensación. Y también eso se liga a que, por lo menos tú y yo, al igual que muchos cinéfilos más, pues empezamos a ver películas de terror siendo niños, ¿no? Y muchas de esas Así es. películas las vimos escondidas o eran por errores de programación del Canal 5 o del Canal 9, que a las 3 Así de la es. tarde te pasaban el libro de piedra mientras comías, ¿no? Y pues Claro. ya no te recuperabas de eso. Entonces, desde niños empezamos a formar esta inquietud por acercarnos a esas historias de terror, que contrario a lo que dices tú, por ejemplo, sí, hay algunos de cuchillazos y navajazos, vamos a recordar a Michael Myers o a Freddy Claro, Krueger, ¿no? clásicos. Que utilizaban estas herramientas precisamente para causar ese terror. Pero el hecho de que las empezáramos a ver desde pequeños ya nos estimulaba esta idea de, uno, el gusto por el género, y dos, la fascinación por sugestionarnos de saber qué íbamos a Así es. encontrar en una película y la otra es qué íbamos a vivir después de la película.
¿A qué me refiero después de la película? Que en efecto, ¿no? Cuando eres niño y ves una película de terror, pues deja la luz encendida toda la noche, o te estás fijando a ver si hay alguien a la cama, o escuchas un ruido y dices, ya está aquí, ya está aquí, ya vino por mí. Eh, y unimos esto a algo que mencionas también, que es, somos una cultura que desde tiempos inmemoriales nos la pasamos contando precisamente historias de terror, incluso cuando se muere algún familiar. Claro. En lugar de que haya tantas anécdotas de dolor, siempre hay algo como ligado a, ¿no? A algo Ujú. paranormal, que yo creo que tarde o temprano vamos a llegar a ese punto de ya se manifestó, ya se apareció, bla, bla, bla. Así es. Y hasta lo estamos esperando, ¿no? De alguna u otra manera. Es como, ay, que sí, venga a ver si es cierto, ¿no? Ujú. Pero tenemos digamos, todo este bagaje, toda esta cuestión metida en la mente de esta película de terror desde niño, ya empezaste a sugestionarte, estás empapado en una cultura donde las leyendas, las historias urbanas de horror también están ahí muy Claro. metidas. Entonces, pues nos fuimos forjando de esa manera, además en una época, Sergio, en la cual no había tanta información alrededor de las películas. Es decir, tú veías la cartelera y era el póster, ¿no? Si acaso, Así es. o un pequeño teaser de la película y decías, pues a ver con qué me topo. Hoy día no, ¿no? Hoy día vemos, les digo, una sobresaturación de información que es tanta, de verdad es tanta, que al espectador, incluso en cualquier género, le quitan, ¿no? Le quitan esa parte de ir al cine y entrar a la sala y sorprenderse con la historia que va a encontrar. Entonces, en esa historia que va a encontrar, si nos atenemos al terror, es la sugestión. ¿Y qué digo con la sugestión? Que no es lo mismo que la expectativa, ¿no? Hay gente que Ujú. dice, yo quiero ver si la película cumple con las expectativas de lo que yo me estoy imaginando, bla, 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 bla. Sí, No, no. no, no. Acá hay de, éntrale, o sea, éntrale pensando en que vas a ver, sí, a lo mejor un muerto, un fantasma, un hombre con un hacha, pero llévatelo, o sea, sale de la sala de cine y llévatelo a tu casa, ¿no? O sea, Así es. abrázalo y empieza precisamente a maquilar. Y en estas maquilaciones vienen ya reflexiones, cuestionamientos alrededor sobre la vida Así y la es. muerte, cuestionamientos sobre el más allá, cuestionamientos sobre el demonio. O sea, el cine de terror es tan benévolo que de verdad nos permite reflexionar alrededor de muchas cosas. Tú, Sergio, o sea, desde niño empezaste a ver cine de terror y tú recuerdas cuáles fueron tus primeros traumas. Digo, yo ahorita voy a contar los míos, pero tus primeros traumas, esos que dijiste, de aquí soy y de aquí me abrazo para seguir viendo terror. Pero vamos entrando, precisamente desmenuzando a partir de dos puntos que mencionas. El primero es, sí, los consumidores de cine de terror tenemos esta cuestión de la adrenalina, vamos a decirlo así, porque estamos conscientes de que nos gusta espantarnos, ¿no? Y estamos conscientes de que nos gusta sufrir. Es como cuando te dicen, ¿por qué le pones tanta salsa a los tacos o a las papitas? ¿Te vas a enchilar? Tiene que ver algo similar, ¿no? ¿O por qué le vas a tal equipo si sabes que siempre pierde? Hay Ujú. una cuestión muy especial de que conectas inmediatamente con esa sensación. Y también eso se liga a que, por lo menos tú y yo, al igual que muchos cinéfilos más, pues empezamos a ver películas de terror siendo niños, ¿no? Y muchas de esas Así es. películas las vimos escondidas o eran por errores de programación del Canal 5 o del Canal 9, que a las 3 Así de la es. tarde te pasaban el libro de piedra, mientras comías, ¿no? Y pues Claro. ya no te recuperabas de eso. Entonces, desde niños empezamos a formar esta inquietud por acercarnos a esas historias de terror, que contrario a lo que dices tú, por ejemplo, sí, hay algunos de cuchillazos y navajazos, vamos a recordar a Michael Myers o a Freddy Claro. Krueger, ¿no? Clásicos. Que utilizaban estas herramientas precisamente para causar ese terror. Pero el hecho de que las empezáramos a ver desde pequeños ya nos estimulaba esta idea de, uno, el gusto por el género, y dos, la fascinación por sugestionarnos de saber qué íbamos a Así es. encontrar en una película y la otra es qué íbamos a vivir después de la película. ¿A qué me refiero después de la película? Que en efecto, ¿no? Cuando eres niño y ves una película de terror, pues deja la luz encendida toda la noche o te estás fijando a ver si hay alguien a la cama o escuchas un ruido y dices, ya está aquí, ya está aquí, ya vino por mí. Eh, y unimos esto a algo que mencionas también, que es, somos una cultura que desde tiempos inmemoriales nos la pasamos contando precisamente historias de terror, incluso cuando se muere algún familiar.
claro. En lugar de que haya tantas anécdotas de dolor, siempre hay algo como ligado a, ¿no? A algo Ujú. paranormal que yo creo que tarde o temprano vamos a llegar a ese punto de ya se manifestó, ya se apareció, bla, bla, bla. Así es. Y hasta lo estamos esperando, ¿no? De alguna u otra manera. Es como, ay, que sí, venga a ver si es cierto, ¿no? Ujú. Pero tenemos digamos, todo este bagaje, toda esta cuestión metida en la mente de esta película de terror desde niño, ya empezaste a sugestionarte, estás empapado en una cultura donde las leyendas, las historias urbanas de horror también están ahí muy Claro. metidas. Entonces, pues nos fuimos forjando de esa manera, además en una época, Sergio, en la cual no había tanta información alrededor de las películas. Es decir, tú veías la cartelera y era el póster, ¿no? Si acaso, Así es. o un pequeño teaser de la película y decías, pues a ver con qué me topo. Hoy día no, ¿no? Hoy día vemos, les digo, una sobresaturación de información que es tanta, de verdad es tanta, que al espectador, incluso en cualquier género, le quitan, ¿no? Le quitan esa parte de ir al cine y entrar a la sala y sorprenderse con la historia que va a encontrar. Entonces, en esa historia que va a encontrar, si nos atenemos al terror, es la sugestión. ¿Y qué digo con la sugestión? Que no es lo mismo que la expectativa, ¿no? Hay gente que dice, Ujú. yo quiero ver si la película cumple con las expectativas de lo que yo me estoy imaginando, bla, 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 bla. Sí, No, no. no, no. Acá hay de, éntrale, o sea, éntrale pensando en que vas a ver, sí, a lo mejor un muerto, un fantasma, un hombre con un hacha, pero llévatelo. O sea, sale de la sala de cine y llévatelo a tu casa, ¿no? O sea, Así es. abrázalo y empieza precisamente a maquilar. Y en estas maquilaciones vienen ya reflexiones, cuestionamientos alrededor sobre la vida Así y la es. muerte, cuestionamientos sobre el más allá, cuestionamientos sobre el demonio. O sea, el cine de terror es tan benévolo que de verdad nos permite reflexionar alrededor de muchas cosas. Tú, Sergio, o sea, desde niño empezaste a ver cine de terror y tú recuerdas cuáles fueron tus primeros traumas. Digo, yo ahorita voy a contar los míos, pero tus primeros traumas, esos que dijiste, de aquí soy y de aquí me abrazo para seguir viendo terror. Fíjate, Elías, que en ese sentido, yo sí tengo me parece importante comentar que mucha gente te puede decir, es que a ti te pasan cosas porque ves muchas películas de terror. A mí fue al revés. Yo soy una persona que desde muy pequeño yo vi cosas. Yo vi una niña que se aparecía. A la fecha, Elías, he tenido algunas situaciones así. Hice la intención de escribir un libro, que en eso es un proyecto que tengo. Estoy haciendo un recuento de cuántas cosas me pasaron y creo que la sugestión entra muy bien ahí. Ya voy a vincularte la sugestión tanto en el cine, pero como la sugestión personal, ¿no? Porque cuántas de esas situaciones que a mí me pasaban, algunas muy fuertes, eran realmente generadas por mi sugestión. Cuando yo daba el brinco de la realidad al cine, o sea, era un menú para mí, era un buffet, ¿no? Yo decía, a mí me pasaba eso. No, es que a mí me pasa eso. Entonces, hubo una época en mi vida donde yo realmente dejé de identificar bien qué era una cosa y qué era la otra. El Exorcista, por supuesto que la vi y por supuesto que me traumó. O sea, a mí el Exorcista me traumó porque los efectos, yo no sabía nada de efectos, porque si era película o no, porque hoy puedes decir, atrás de ello hay una cámara, ¿no? Y a veces dices, eso no pasa, no, están grabando. Pero en mi etapa no era así, en mi etapa yo lo veía y yo creía en todo eso, ¿no? Y sé que existe el bien y el mal, pero a medida que vas creciendo, te vas haciendo de un criterio también, ¿no? Hoy me puedo sugestionar, pero controlo muchísimo más las situaciones, ¿no? Hoy las películas de terror, a mí en lo personal, no me dan miedo. Ya viví tanto, ¿no? Ya me sugestioné tanto que pasé a un nivel donde tuve que empezar a aprender, donde tuve que empezar a estudiar de lo que me sucedía para controlarme. Entonces, la sugestión en mi caso me dejé ir, me llevó a situaciones ya fantásticas incluso, ¿no? Hasta que tuve que poner un freno porque ya me espantaba mucho. O sea, ya pasaban cosas que yo ya relacionaba entre lo que me pasaba, lo que veía, lo que escuchaba, y me empezaba obviamente a sugestionar al grado que yo decía en las noches,
veía una película, por ejemplo, vi una que se llamaba Superstición, tenía yo como 11 años, era de brujas y demonios, era una cosa horrible. Y esa película, no podía con esa película, o sea, soñaba, soñaba que estaba yo ahí donde le iban a dar donde le iban a cuchillar y bueno, los rituales, todas esas cosas, y yo me iba, o sea, yo me despertaba completamente agitado, completamente espantado, ¿no? Y pues le gritaba a mis papás, ¿no? Papá, papá, mamá, y ahí iban, ¿qué pasó? No, pues esto y aquello. Y mis papás me decían, deja de ver esas películas. O sea, deja de ver eso, pero ¿qué crees? No podía, no podía, realmente no podía. Entonces creo que la sugestión en mí inició mucho antes de adentrarme al cine de terror. Y esa pues ya es una condición que tiene cada persona. Habrá quien crea, habrá quien no crea. Hoy sé que muchas de las cosas que me pasaron fueron producto de mi sugestión, de mi mente, pero hay otras que no tienen explicación a la fecha y eso es lo que me hace todavía adentrarme más a estos temas. Fíjate, ahorita que mencionas esto de, ven, ¿no? Que te decían, ya deja de estar viendo Sí, eso. Habrá gente del público que claro. se pregunte, bueno, ¿dónde estaban los adultos? Sí, Eh, claro. por qué no estaban al pendiente de ustedes? Pues les digo, muchas veces estas películas te pasaban a las 3 5 de la tarde ahí en Canal 5. Sí, sí, Era como sí. para ellos normal. Ya te voy a poner la profecía a las 10 de la mañana. Claro. Sí, sí, sí. No las veía, ¿no? El bebé de Rosemary, que es una de las películas que a mí más me fascina en la vida. Uh -huh. Te la pasaban en el 11, me acuerdo, en estas funciones nocturnas. La vi, yo la habré visto como 10 11 años. Lo agradezco hoy día, ¿no? O sea, es una película Uh que -huh. agradezco haber visto, pero que, pues, como mi papá decía, bueno, si sale en la tele en un horario familiar, digámoslo así, porque a esa hora también te pasaban la Carpina de Ambrosio, pues no pasa nada, ¿no? Y por el otro lado, pues Uh -huh. nosotros juzgábamos a escondidas, porque Así es. nunca faltó el primo Malora, más grande que tú, que te decía, es que tienes que ver esta mierda de un hombre con una máscara y se la pasa matando a todos con un cuchillo y eso es Halloween, ¿no? Y pues ibas al videoclub. En mi caso, pues tuve tías que tuvieron videoclubes, entonces era muy fácil traer esas películas Exacto. y verlas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que vi Halloween a los 7 8 años, que fue traumático, ¿no? Y ahí me tienes yendo con mi papá a preguntarle sobre por qué la gente mata, y tú Uh de dónde -huh. sacas eso, ¿no? Uh -huh. Que vi esta película, ¿por qué tienes que estar viendo eso? No tienes que estar viendo lo otro, bla, bla, bla. Y eso motiva a las pláticas que teníamos con ellos. A lo mejor a ti también te tocó que era de, a ver, siéntate, todo esto que estás viendo no es verdad. O sea, lo que estás viendo es Así falso. es. Eso no existe, eso lo creó alguien, así que deja de estar pensando en que existen vampiros, bla, 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 bla. Pero cuando ya hablaron conmigo era demasiado tarde. El primer acercamiento con el terror fue el Santo, las películas del Santo. O sea, ver a Claro. la momia enorme esta, Satán, en Las momias de Satán. Guanajuato, o a la Llorona, que era Kiki Herrera Calles en Santo y Mantejilla, Nápoles, la Uh primera -huh. Llorona, monstruos que yo veía, a mí me daban mucho miedo, de verdad me daban mucho miedo. Y luego veía escenarios que se parecían, por ejemplo, no sé, a la casa de mi abuela, o a la calle donde yo vivía, y dije, aquí están, o sea, aquí están, Aquí. tarde o que temprano van a venir por mí. Y ya desde entonces estás mirando a la ventana y por más que tus padres te dijeran, no es cierto, no es verdad, el trabajo de un buen fan del género de terror es no hacerles caso y decir, no, sí es cierto, o sea, el chiste es, déjame creer a mí que sí es verdad, ¿no? O sea, por Uh mucho -huh. miedo que me dé, por mucho trauma que me dé, déjame creer a mí que sí es verdad, que este personaje se me va a aparecer o que una posesión va a ser así. Llegas a una etapa de la adolescencia donde ya cobras mayor conciencia de muchas cosas y por ende eres consciente de que lo que ves, pues no Uh es -huh. verdad. Sin Claro. embargo, tú lo sigues comprando como que sí es verdad. Que hoy día, si uno repasa películas, a mí me sucede con El libro de piedra, de Carlos Enrique Taboada, la vuelvo a ver y me vuelve a dar miedo. O sea, es una película Sí. que es inevitable que no voltee yo hacia la cortina y vea si no están los piecitos de Hugo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O que vas en el coche de alguien en la noche y estás viendo en el retrovisor a ver si no viene el Sí, escuincle si no atrás. viene atrás. Entonces, es una elección también la sugestión, Sergio, ¿no? De parte de Sí, nosotros los que gustamos de esta película y es una sugestión que además defendemos, aunque nos digan que eso no existe, que eso no ocurre, nos gusta que exista. así es.
definitivamente. Además, te digo, tiene mucho que ver con la persona, ¿no? Porque en ese sentido, adentrándonos un poco al cine, por ejemplo, al cine mexicano de terror, la gente se sorprendería de las grandes producciones de terror que ha habido en México. Producciones que, como comentas, a Hugo, Yo con Más Negro que la Noche, Hasta el Viento Tiene Miedo, la sugestión es que te llegaba de a gratis, o sea, ni siquiera la buscabas, ¿no? ¿Y qué es lo que a mí me enamora de este tipo de películas? Que todavía, tantos años después, ¿no? A la fecha, sigues recordando, oye, ¿te acuerdas los murmullos en Hasta el Viento Tiene Miedo en las noches, en los pasillos? Y toda la gente con la que lo platicas se empieza, ¿no? Ah, claro que sí, y te empiezas hasta, se te eriza la piel, ¿no? Entonces, te tiene que gustar, te tienen que llamar esas situaciones. Te digo, hay gente que te dice, no, yo no te veo nada de terror, nada, ¿no? Y hay gente que lo busca, ¿no? Hay gente que nada más está pendiente de cuál es la siguiente película de terror que va a ver. Hay gente que ve, por ejemplo, en el Canal 9, ¿ves, no? Mira, recuerdo mucho la de Vacaciones de Terror de Pedrito Fernández. Mm. Joya, Es un joya. clásico, es un clásico, es un clásico. Y yo les digo, oye, antes de Anabel estaba la muñeca esa que en aquellos años yo sí decía, no manches, o sea, la mirada de la mona, ¿no? La mirada de la muñeca, los ojos como los abre y los cierra, y esa parte era de que te ibas a acostar y decías, ay, híjole, ¿no? Entonces yo siento que esa es la parte que a todos los que nos gusta este género, que a todos los que además tenemos cierta relación con todas estas cosas que suceden, que están ya si verificas qué tan reales son o no, qué tan verídicas son o no, pero son parte de lo que uno es, de la que a uno le gusta, de una pasión. Pues yo lo considero que es una pasión también, ¿no? Sí, no, y que te influencian de muchas maneras, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, te digo, La Profecía de Richard Donner, eh, la pasaban, el Canal 5 de repente te la lanzaba un sábado a Sí, las 3 de la tarde, como de repente un domingo a las 10 de la mañana, y un mes después te la volvían a pasar, pero ahora a las 5 de la tarde, o sí, sea, iba y venía La Profecía. Es una película tan elegante en la forma de narrar el horror, el terror, que permite precisamente esto, ¿no? Que te esté sugestionando con muchas cuestiones, sobre todo con el tema del demonio, ¿no? El sí, serio viene así, en serio llega así, y es donde empiezas también como a introducirte en estos cuestionamientos acerca del mal, la maldad, la mal, fuerzas oscuras y demás. Y yo recuerdo mucho que pues, estaba yo chico, tendría, te digo, 8 años, yo ya sí. viendo esas cosas. Había nacido una de mis primas, estaba chiquita. Pues no voy a revisarle la cabeza para ver si no tenía la 666. La marca. Sí, te pasaban esas cosas, ¿no? Te pasaban esas cuestiones, pero creces, o sea, del niño de 8 años que la vio, 9 años que la vio, al adulto, vamos a decirle así, el miedo viene por otra parte y la sugestión viene por otra parte, ¿no? Es Sí, precisamente en cuestión de, ah, caray. O sea, sí, el mal viene de otras formas, se aparece de otras formas y tiene que ver también con las propias experiencias personales con relación a nuestras creencias sobre ciertos fenómenos paranormales, sobrenaturales o acercamientos, sí, probablemente derivados de la sugestión de haber leído y visto tanta cosa, puede ser, pero también es porque dices, a ver, no, como mencionabas, hay cosas que yo no puedo explicar. ujú, Y yo recuerdo mucho, yo viví en Playa del Carmen 4 años. Y en una visita que hicimos a una comunidad maya en Tres Reyes, en Quintana Roo, pues nos hicieron un ritual de limpia, como para la buena sí, vibra y demás. Cuando llegó mi turno, empecé a sudar, pero empecé a sudar de una manera grosera, de una manera ajena a lo que ya era el calor, digamos, de la entidad. Y empecé a sentir yo cómo el calor, o sea, me ardía el cuerpo por dentro, realmente estaba yo mal. Y el chamán que me estaba limpiando me dijo, oye, es que, pues, ¿quién te contaminó? O sea, ¿cuánta energía tan pesada claro, traes? Le digo, ¿cómo que quién me contaminó? ¿No? Es como la pregunta. Dice, pues es que en el mundo vamos caminando, vamos transitando y no sabemos qué persona viene con claro. cargas o energías ¿Con qué energía? negativas a partir de también
ciertas creencias ligadas a brujería, santería, bla, 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 ¿no? Y ahí ya cambia la percepción, también de la sugestión, cambia la percepción de muchas cosas que dices, ok, aquí empiezo a comprender o a comprender o a cuestionar otros asuntos relacionados al mal. ¿A ti te ha pasado Así también es. algo similar, digo, de experiencias, pero también ligados con alguna película que digas, ah, caray, aquí estoy con un déjà vu muy raro? Fíjate, Elias, que tocas un tema bien interesante porque eh, yo considero que la sugestión, regresando un poco también al tema, ahorita vamos con lo otro, este, a mí las películas, todo esto sobrenatural, paranormal, lo asimilo, lo entiendo, pero por ejemplo, a mí en lo personal, creo que la brujería y esos temas, a mí en lo personal sí les tengo mucho respeto. ¿Por qué? Porque yo sí he sentido las energías. O sea, a mí me han pasado cosas, yo he tratado con gente, yo he tratado con algunas personas que de entrada siento que no y desgraciadamente con el paso de los días del tiempo te das cuenta que era una persona negativa, de cosas fuertes, ¿no? Entonces, ahí en ese aspecto, creo que la máxima expresión de la sugestión es eso. Si alguien te dice, ¿a ti algo te hicieron? Empiezas, Sí, sí, sí. empiezas. Y ojo, ¿por qué siempre tenemos más fe en lo negativo que en lo positivo, ¿no? Y yo siento que es eso, porque yo digo, ¿por qué en vez de sugestionarte porque alguien te dijo que te hicieron un trabajito, ¿no? Y empiezas, me está yendo mal, me está pasando esto, no me salen las cosas. ¿Por qué mejor no tienes, ¿no? Mayor fe en pensar pues, que eres una buena persona, que eres honrado, que eres honesto? Eso es parte de lo que nuestra sociedad nos ha inculcado, ¿sabes? ¿No? Estos temas de brujería, estos temas son muy peculiares, Elías, y existen, ¿no? A veces parece imposible, pero ahí la sugestión juega un papel fundamental. Finalmente todo es energía. Y si estamos abiertos a recibir, ¿no? Tenemos la posibilidad de elegir para allá o para allá, ¿no? Y la mayoría le pega, le pesa. Es que algo me dieron, es que me tomé algo que me dieron en no sé dónde. Y si tú te pones a pensar de qué manera te va a afectar eso a ti, te das cuenta que es más sugestión que realmente que te tomes algo, que te comas algo, ¿no? Empiezas a pensar. Por otro lado, hay una película, esta de Juegos Diabólicos, ¿te acuerdas de la escena del payaso? A mí me impactó muchísimo, al grado que mi sugestión me llevó a ver un payaso, no al mismo, pero tenía yo esta onda del payasito, el payasito, el payasito, y te puedo decir que a mí los payasos me dan pánico. A mí los payasos, yo iba al circo y yo decía, no, no, quítamelo de aquí. Y era parte de eso, ¿no? Parte del payaso que en Juegos Diabólicos se levanta de la mecedora y agarra al chamaco y se lo mete por abajo de la cama. Entonces, en una ocasión, estando yo, recostado, estaba yo en la primaria, te hablo que en quinto, sexto de primaria, más o menos. Ya había yo visto la película, ya había visto también, como dices tú, en el Canal 5 que la pasaron a las 6 de la tarde, y pues yo sin saber, pues vi esa escena y me impresionó. Entonces, dicho y hecho, estaba yo acostado viendo la televisión, volteé a la ventana de mi cuarto y veo que se asoma un payasito y me saluda, pero el payasito feo, con la mirada fea, y yo oigo cómo se ríe, ¿no? Y oigo unos cascabelitos como cuando se va, ¿no? Corriendo, ¿no? Entonces, eso fue lo que vi. Me levanto, veo que las cortinas, y esto te digo, ya no sé si fue mi sugestión, porque yo vi las cortinas que se movían, ¿no? Como si realmente alguien hubiera pasado por ahí, ¿no? Entonces, cuando me asomo veo que no hay nadie, y pues ahí fue donde la espantada del siglo, ¿no? Porque todavía me levanté a ver, ¿no? Dije, ah, caray, ¿qué es esto? Me levanto, lo veo, me asomo, pero las cortinas se están moviendo, como si realmente alguien me hubiera pasado. Entonces, pues volando, papá, hay alguien en la casa, ¿no? Y ahí va mi papá, ¿no? A ver y a buscar y no hay nadie, no hay nadie. Ahora duérmete solo. Sí, sí. No, no, no. Ahorita vamos a empezar, te digo, también a compartir dentro de estas experiencias raras con las ligadas a la cinefilia y la sugestión, pues en función de algunas películas.
sí. Yo recuerdo, por ejemplo, brevemente, es Chucky. Chucky es una película que también me Ujú, tocó ver muy chico en videocassette, ¿no? Porque el primo la recomendó y ahí va uno y la consigue y la veo. ujú. Y fue ese día, por alguna razón, mis papás se habían ido, mi hermana andaba dormida, era el momento de ponerla, Era ¿no? el momento. Entonces ya la puse y para colmo se fue la luz aquel día, ¿no? Se fue la luz, no, pues no dormí, ¿no? O sea, yo me quedé con la idea de que iba a estar abajo de la cama, toda esa noche yo tenía un bate Claro, de claro. béisbol y hasta que mi papá se levanta de, ¿por qué sigues despierto? Y yo le decía así, ay, ¿qué pasa? Digo, es que está aquí, está abajo. ¿Quién? Aquí. No hay nada, mira, no hay nada, ya deja de estar viendo, volviste a ver una película. Sí, sí la vi. Pues no veas eso. A lo que voy, Sergio, es ahorita regresando de un corte, es como, también como que hay temas, o sea, por temas, nos vamos sugestionando de unas formas que pueden ser cómicas, o chuscas, Sí, a formas más densas, ¿no? Porque no es lo mismo claro. sugestionarnos con una película de fantasmas, espectros o vampiros, allá cuando tocamos temas, por ejemplo, de la presencia del demonio, ¿no? Sí, claro, Es otra inquietud y es otro interés que te puede llevar incluso a claro. ponerte mal. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, no se vayan, regresamos. Sergio, decías también esto hace unos momentos acerca de cómo la sugestión nos hace creernos tantas cosas, por ejemplo, de cargas negativas, de cómo podemos Sí, comprarlas o asumirlas o absorberlas, cuando a lo mejor no está ocurriendo nada, ¿no? A nuestro alrededor, pero es tanta la carga así mental, la es. carga emocional que tenemos con la fijación en un tema o en un personaje que creemos que eso nos está, que hay algo externo a nosotros que nos está afectando de forma muy drástica o muy Ujú. intensa. Cuando nos clavamos en la sugestión, por ejemplo, en las películas de terror o a partir de alguna película de terror que vimos, que yo no sé si también tiene que ver conforme a la edad, si de niños espantaba una cosa, de adolescentes otra, de adultos otra, en fin, pero sí los temas, ¿no? Había temas, por ejemplo, La Llorona, sí, La Llorona no existe, ya sabíamos que a lo mejor no existe, pero nos encanta sugestionarnos con la idea de que se nos va a aparecer en el callejón, porque en todas las calles Claro. de México está La Llorona, ¿no? O sea, ya de entrada es como, ok, Está la Llorona. sí. O se te va a aparecer un vampiro, sí, ¿no? O sea, ya sabes que volteas a la ventana y dices, ahí viene ya, ahí viene el príncipe por mí, que pase lo que tenga que pasar. Pero ya cuando llegábamos al tema, por ejemplo, del diablo, la figura del diablo, del demonio, las cosas cambiaban, ¿no? Cambiaban Sí, incluso con el entorno familiar. sí. Y ya cuando empezabas a preguntar cositas de ese estilo, era como, a ver, ahí sí ya le cambiabas el chip a tu viejo o a tu mamá, y es, ¿dónde viste eso? ¿Y tú qué piensas de eso? ¿No? Era como también, ¿tú qué estás pensando de Ujú, esta ujú. situación? Sí. ¿Por qué? Porque en una película te aparecía con forma de macho cabrío, en otra película te aparecía como un Catrín elegante como Roberto Cañedo en las del Fistón del Diablo, yo no sé si te acuerdas de ellas, con traje Ajá. elegante. Sí. Te digo que de esta forma de macho Sí. cabrío que yo lo vi en El látigo contra Satanás, una película mexicana que sale ahí un diablo con forma así de macho cabrío terrible, o aparecía Ujú. un demonio alado enorme en Doctor Satán y la magia negra con Joaquín Cordero, si me atengo a Sí. la filmografía mexicana. Pero si veíamos películas, te digo, extranjeras como El bebé de Rosemary, que no lo vemos, pero está ahí presente, está latente esta figura del demonio de una manera muy perversa, muy terrible, que te asfixia, entonces te lleva precisamente a cuestionarte un sinfín de cosas y es cuando ya vas con tus papás, ¿no? Y es, a ver, ¿no? El demonio o existe de esta forma, o se aparece de esta manera, pero tú ya te empiezas hasta a sentir mal, lo empiezas a sentir de otra forma, de otra manera distinta, incluso vas, no sé, a un mercado, a un tianguis y ya ves elementos que viste en la película y dices, seguramente la señora tiene un ritual, ¿no? A eso le agregamos que en aquellos tiempos aparecieron también, en los 80, ¿no? Aparecieron muchas películas de sectas, de rituales, de cultos, y de estas sectas, rituales y cultos que veíamos protagonizados por gente Sí. común y corriente como nosotros, que podría ser el vecino, podría ser cualquier amigo, pues otra intriga te generaba, otro tipo de sugestión, una sugestión un poco incluso más peligrosa porque empezabas a desconfiar de la gente, ¿no? De que si ibas a casa de un amiguito y veías tal imagen, ah,
Sí, aquí hay algo, ¿no? O cuando empezaba todo este boom de si tú aquí hay escuchas algo. a tal banda de rock, tal banda de rock es satánica, ¿no? Claro, Y ibas a casa de un amiguito y tenía el disco de, dices, uy, o sea, aquí está mal, ¿no? Aquí hay algo que está mal. así es. ¿Cómo se dimensiona, Sergio, la sugestión o cómo lo dimensionabas tú la sugestión alrededor de temas? Y específicamente te digo, desde temas que pueden ser cómicos, como el de La Llorona, a estos ya Sí. densos, como el tema de la figura demoníaca. Pues mira, Elias, definitivamente los estereotipos han formado parte de toda esta historia. Mencionas algo muy real. La sugestión no solamente está en las películas, en los temas de las películas. Acuérdate de los ochentas, los narcosatánicos, algo real, Matamoros. algo que sucedió en este país y que tenía que ver en ese entonces. Yo le preguntaba, por ejemplo, a mi mamá, mamá, ¿tú te acuerdas de lo que pasó con los narcosatánicos? Y me decía, no, casi no. Y le digo, yo sí. Y O yo sea, yo sí me acuerdo. Eso es un dato muy importante porque a lo mejor el ama de casa de aquellos años tenía en su cabeza otras cosas, ¿no? Y a lo mejor las noticias las oías y decía, ay, condenados locos. Pero a mí me acaparaba, ¿no? Yo decía, ¿qué está pasando? No había tanta apertura como ahora. De hecho, era un tema tabú también por todo lo que significó esto. Ahora la serie que está en HBO, bueno, todo el mundo lo está viendo, pero yo digo, a mí me tocó, a nosotros, nos tocó vivir todo eso, que si le dabas vuelta al disco para atrás y se oían rituales, ¿te acuerdas? También eso era muy, y ahí nos tienes, fíjate, ¿eh? Ahí nos tienes a escondidas, obviamente, echando para atrás, no se oía nada, no se oía, no sabías nada, ni se oía lo que decían, pero tenías la inquietud a ver, porque no tampoco entendías lo que podía suceder, ¿no? Tampoco entendías, porque mucha gente dice, es que si tú ves una película de terror y oyes rituales, estás llamando, estás generando una energía a tu alrededor. Por eso mucha gente cuando acaba de ver una película de terror, en su sugestión, lo lleva a escuchar cosas, lo lleva a ver y te dicen, no, es que escuchaste, es que viste. La Llorona, los vampiros, el charro negro, todo forma parte de una cultura, son leyendas, pero cuando das el paso al demonio, cuando das el paso a este tipo de cosas, posesiones que, por ejemplo, mucha gente te dice y sabemos, y yo que estoy en este canal que te digo, he visto muchos comentarios y podcasts y he escuchado muchas historias, dicen que las posesiones son muy naturales, ¿no? Que hay miles de poseídos todos los días y todos los años, y que si en México, en Querétaro, es el lugar donde mayor número de posesiones al año hay, y todo eso nosotros a lo mejor no lo tenemos tan claro, pero son temas que existen. Entonces, por eso creo que hay una diferencia muy grande entre lo que son los vampiros, la llorona, todo esto, porque finalmente ya cuando los metes en el mismo costal, te das cuenta que unos son ficción, que unos son leyendas, que unos no pasan de ser eso, y los otros son situaciones que existen. Y ahí es cuando te puede generar miedo o sugestión, que no me pase. Y si me pasa, es que yo conocí a alguien que conoció a alguien que tuvo esto, que tuvo aquello, que tuvo aquello. Entonces, yo creo que ahí es la diferencia, esa dimensión de la que hablas llega un momento en donde unos te das cuenta que sí son cuestiones de leyendas, que son cuestiones que pueden inventar, y el otro es una cuestión que existe, es real. Las posesiones son reales, ¿no? ¿Qué tanto puedes creer o no en ellas? Es diferente, pero son reales. Entonces hay casos, el Vaticano tiene exorcistas, hay un montón de cosas. Ahora, va muy ligado a la religión también, es un tema también muy profundo, muy interesante, pero finalmente existe hasta un estereotipo, un prototipo de gente que es poseída, los que son excesivamente religiosos, los que tienen en sus casas un montón de cristos y crucifijos, y todas esas cosas te llegan, te las escuchas, te van diciendo, y eso es lo que te alimenta, esa es la parte que te da que te provoca la sugestión, ¿no? Como dices, llegas a casa de alguien y dices, no, está lleno de figuritas de dioses, de figuritas de ángeles, de crucifijos, y a la persona de ahí te dice, en mi casa espanta, ¿no? Entonces, ¿qué dices?
cumple con el requisito, ¿no? Entonces yo creo que por ahí se mueve toda esta cuestión, Elias. Me, me vino a la mente ahorita, por ejemplo, Carrie, ¿no? De Brian De Palma con Sissy Sí, Spacek, peliculón. Otra de las que también te pasaban ahí en Canal 5 por 5 de la sí, tarde, 7 de la tarde. Y pues cuando eres niño no entiendes, ¿no? Pero dices, bueno, si esta chavita es capaz de mover las cosas con la pura mente, pues yo lo voy a intentar, ¿no? uh-huh, Y al día siguiente te levantabas con esa inquietud, ¿no? Y te parabas, ponías el vaso o el jarrón, depositabas la mirada ahí en aras de que se claro. moviera y no se movía, ¿no? Entonces te generaba un poco de impotencia el no saber por qué no se movía, Uh-huh, pero ya te llevaban a esas preguntas, a esos sí. cuestionamientos. Para ser muy niños, a lo mejor fueron muy apresurados, quizá, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, muestra esta benevolencia que les digo del género del cine de terror, que no es nada más el susto por el susto, sino que también nos invita a no a copiar o imitar los modelos de lo que estamos viendo en pantalla, sino a preguntarnos muchas cosas, ¿no? Porque al final de Uh-huh, cuentas, Carly también es un choque entre ciencia y religión, ¿no? Entre dogmas y distintos estudios ahí. O sea, esto va más allá de ser nada más el uh-huh, mujer parada ahí matando a todo mundo. Y en esas sí. sugestiones es como tú vas también dándote respuestas a lo largo de, pues, de la vida, ¿no? De conforme vas creciendo y conforme vas viendo películas. Y creo que hacia allá vamos dando una respuesta sin querer, ¿no? Que a lo mejor las películas de terror ahora no nos invitan precisamente a cuestionarnos, ¿no? No nos Uh-huh, invitan a estarnos interrogando y preguntando acerca de varios temas, ¿no? Como del mal, cómo se aparece el mal, eh, la brujería, que como bien mencionas también es un tema sí. con cuidado, los fenómenos paranormales, el contacto con los muertos, ahorita que habla Uh-huh, medicina, ¿no? Que lo retoma. ¿Cómo actuamos nosotros también frente a esas cosas si es que nos llegan a aparecer en la vida real, sin uh-huh, tenerlo que ligar al cine de terror o a las películas? Y a mí me pasa, digo, a mí me pasó cuando falleció mi papá, ¿no? O sea, fallece mi papá y experimenté esto de que sí los muertos te vienen a visitar, aunque sea nada más sí. para decirte que están bien o que tú tranquilo o alguna cosa, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cómo se cayó un jarrón en la casa, un jarrón que estaba a Así una es. distancia imposible de caerse, ¿no? Y más que asustarme, pues lo tomé como una interpretación afectiva de mi difunto, ¿no? Claro, el contexto sería diferente si me agarra en tu casa, ¿no? O sea, ahí sí, yo, ¿sabes qué, Sergio? Me voy de aquí porque esto puedo comprender, ¿no? Pero no está ligado precisamente a lo que vi en una película. Este es otro tipo de sugestión y quizá también pueda ser un tipo de sugestión, ¿no? De estas cuestiones que no Uh-huh, sé cómo explicarlo, pero ocurren. Sin embargo, ahí también la mente está trabajando. ¿Por qué? Porque a final de cuentas también es una interpretación. Yo estoy interpretando que mi papá me vino a decir, estoy bien. uh-huh, uh-huh. Fíjate que una de las máximas expresiones de la sugestión es la oscuridad. Yo, por ejemplo, digo, mi casa es la misma en la mañana que en la noche. ¿Por qué en la noche, cuando te paras al baño, no? Tienes que prender todas las luces, ¿no? A lo mejor dirás, pues para ver, pero la realidad es que la mayoría le teme a la oscuridad, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿por qué? Pues no hay nada, ¿no? Y yo creo que aquí el cine, en especial Hollywood, ha tenido mucho, mucho que ver en esta sugestión, ¿no? ¿Por qué si eres más pequeño te da miedo bajar las escaleras en la noche si está todo apagado? ¿Por qué? Oiga, no, préndanle, es que prendan la luz. ¿Por qué te da tanto miedo si no hay nada, ¿no? Yo se los explico, ¿no? No hay nada, baja, no pasa nada. Yo bajo solo las escaleras. Obviamente, pues yo ya pasé por un montón de cosas, ¿no? Que ya después identifiqué, después razoné, ¿no? Pero finalmente siempre la oscuridad es un tema también lleno de sugestión, ¿no? Piensas, ¿por qué digo, por qué piensas que te va a parecer algo malo? Un demonio, un fantasma, el zombie, o sea, son situaciones que juegan desde la percepción de uno, Elías, con su realidad, con lo que cree, con obviamente tus creencias en todo este sentido,
y con lo que te gusta, ¿no? Con lo que ves en el cine, con lo que ves en la tele, los podcasts paranormales, si te fijas, hay infinidad, se destapó, ¿no? Todo el mundo habla de esto, ¿por qué? Porque sabe que a la gente le gusta, lo atrapa, lo atrae, y todos te dicen, velo en la noche. Recomendable verlo con audífonos y en la noche, con las luces apagadas. Te están invitando a que te sugestiones. ¿Y qué hacemos? Vamos, ¿no? Porque a las 11 de la mañana, pues no me da tanto miedo, ¿no? Entonces prefiero verlo en la noche, ¿no? Y caes. O sea, yo no sé cómo, yo creo que hoy día no tendría éxito una película como El proyecto de la bruja de Blair. Ajá. Precisamente, ahorita que hablabas de la oscuridad y cómo se va construyendo la sugestión, pues es una película que cumplió con la sugestión desde su mercadotecnia hasta que saliste de la sala, ¿no? Porque era una película que no te anunciaba nada, nada más veíamos el póster ahí de el proyecto de la bruja de Blair y no sabías qué, ¿no? Pero tú ya construías en la mente el tema de, es una bruja. No hay más, es una bruja, es un bosque y sabemos que ahí pasan cosas. Y uno que vive cerca de la Jusco era de, ah, pues ya. Aquí, total que ibas al cine y veías la película y empezabas a ver la película y es toda una invitación constante y paulatina a sugestionarte, Claro, claro. ¿no? Creo que es como la última gran película, a menos que el público diga lo contrario, creo que es la última gran película que te invita así de lleno a con la mente, a que te claves, a que te vueles y que después de ver al final, con todo lo que pasa al final, te regreses a casa precisamente pensando qué, ¿no? Y si vives en una zona boscosa o te vas al bosque o que estás como buscando esa respuesta, pero estás constantemente echando a trabajar. Y mucho tiene que ver con lo que mencionas ahorita, ¿no? Este tema de la oscuridad, de cómo nos gusta jugar con eso Sí, claro, para claro. sugestionarnos. Y voy a volver al tema del principio, que es nosotros que somos afectos al género del cine de terror. Si nos gusta y si lo vemos es porque también estamos conscientes de que nos gusta espantarnos, de que nos Claro, gusta estar sufriendo y que nos gusta estar creyendo que lo que nos están contando es verdad. Pero también eso es una cuestión muy de nosotros, convertir en verdad algo que no lo es, a pesar de ciertas cosas que como tú mencionabas con el de los exorcismos y las posesiones que sí existen, hay otras que probablemente no existan, pero sin embargo, Sergio, también están surgidas de una realidad, ¿no? O sea, sí, esos guiones también están basados no nada más en puras mentes fantasiosas, ¿no? Sino que también hay una estructura que dice, ah, ocurrió en tal lado, ocurrió en claro, tal lugar. Es un evento que no está tan aislado de la realidad. claro, claro. Te hace pensar que a lo mejor ya si eres medio conspiracionista, te hace pensar que mucha gente del cine sabe y conoce de situaciones y de alguna manera te dejan ir de a poco los temas para que vayas tú también medio asimilando, captando lo que viene o las cosas que suceden. Esa película de La Bruja de Blair considero yo que fue uno de los grandes, grandes éxitos en toda la extensión de la palabra de lo que es la mercadotecnia, de lo que es la sugestión y de lo que es una historia. La película en sí, con la cámara al hombro, ¿te acuerdas? Creo que fue de las primeras películas que trataban la cámara de esa manera. A veces era hasta molesto verla, o sea, porque se movía, pero estabas clavado, ¿no? La historia previa que te cuentan de que se encontraron videos reales, que esto fue lo que sucedió. Desde ahí, Elías, entraste a la sala de cine con la idea y con la sugestión a tope de que ibas a ver una película terrorífica. Y a mí cuando yo salí de la sala de cine, yo salí aterrado realmente, porque dije, si esto fue verdad, ¿no? O sea, yo estaba hasta triste por lo que les había pasado a estos cuates, ¿no? O sea, yo dije, qué horror vivieron, es lo más espeluznante que te puede pasar. Y dos, el tema de las brujas, empiezas a decir, ¿cómo son las brujas, no? Realmente cómo es una bruja, ¿no? Siempre nos la han pintado con el gorro, la nariz larga, las uñas, los dedos, y de repente das el salto, ¿no? ¿Cómo es una bruja? Nunca sale, ¿no? Entonces tú te empiezas a imaginar el personaje, empiezas a crear tú tu propia historia, tu propia visión de una sola película.
cuando platicas de esto con la gente que la vio en ese entonces sin saber todo lo demás que vino después, las explicaciones, que si sí, que si no, toda la gente te platica igual, ¿no? Igual, miedo, sugestión, terror, buscar información. Fue un éxito en general, fue un éxito esa película por todo lo que propuso y todo lo que nosotros generamos a raíz de ver esa cinta. Fíjate, y es que hoy día tenemos estas películas que en primera le apuestan todo al sonido para que te espantes, ¿no? O sea, que Sí, todo sea el sonido, el sonido, el sonido, el sonido, y es como, no, a ver, espérense, cuéntame una historia, ¿no? Si no me cuentas una historia, y si no me construyes también los personajes que me propicien claro, tal con la historia, pues entonces yo no sé qué estoy viendo. Pero hoy día se acostumbra, sobre todo de Hollywood, es, a ver, ahí te va una saturación de excesiva de sonidos, de los portazos, portazos, cristales, cristales, sí, claro, aullidos de gato para que te espantes. Porque también está ahorita que mencionaba la oscuridad, está el abuso de que todo es luz oscura, todo es negro, todo es luz oscura, todo es negro, todo es luz oscura, todo es negro. Y es como, así es. ver, no, no, no. El miedo también ocurre el día, ¿no? El miedo también, o sea, el terror también está Sí, claro, sucediendo con los rayos solares, sí, claro, ocurre en pasa a cualquier cualquier lado. Es hora. cuando, o sea, ves en películas, por ejemplo, te digo, el libro de piedra, como a través de una estatua, ya iba a decir una grosería, de una estatua, que puede generar tanto temor, ¿no? Y cuando vemos el final, que es más escabroso aún, en un parque que puede ser cualquier parque público de Sí, claro, casa, ¿no? Tú lo ves de niño, ves la estatua ahí, dices, uy, y iba a pasar algo. O sea, no sí, ese es el terror que uno extraña, ese es el terror que uno también desea, que claro. no me arrojes todo de montón y quieras jugar con asustarme, porque así no es. También nada más dame una pizca para empezar a sugestionarme y ya déjame a mí irme como gordo en tobogán a adentrarme en ello. Pero lo hemos perdido, Sergio. Yo no sé si te digo, tenga que ver con las películas como se hacen hoy día, con Sí, estas, el tema de pues, todo ya está aquí, ¿no? En un teléfono, claro. que llegas a la sala ya sin ningún otro interés más que confirmar lo que acabas de ver en un portal de internet o en un video de TikTok, etcétera. Y está otra parte también, Sergio, que es que yo choco mucho con esos espectadores que te dicen, "Es que a mí me gusta mucho el género del terror porque me da risa". Y yo digo, bueno, si lo que estás buscando es reírte, pues hay comedias, ¿no? O Hay sea, comedias. busca, hay comedias, para eso hay un género, si te gusta reírte. Porque si te gusta el terror para reírte, pues creo que estás equivocado de género. O la otra es, creo que te has privado un poco de la experiencia de entrarle sugestionado, de entrarle de lleno a la sugestión. Sí. Y un común denominador que tenemos muchos que sí nos encanta empaparnos del cine de terror, pues es esto, o sea, que vimos desde chicos películas de terror. Con este tema por ejemplo, los jóvenes, yo así digo, porque a mí me ha tocado mucho que cuando les digo, es que el exorcista, y te dicen, no, a mí me da risa, ¿no? Yo siempre les digo, vela solo y en la noche y me dices si te da risa. La película no es de risa, ¿No? sí, o sea, no es de risa, ¿no? A lo mejor me puedes decir, a mí no me espanta tanto, te la creo, pero la película no es de risa. Pero yo tengo ahí una reflexión, Elías, porque nosotros no tenemos mayores referencias, ¿no? Nosotros las vimos así de lleno. Nos llegó la película, fuimos al videoclub, vi el cartel del Exorcista. Yo no tenía mayor referencia del Exorcista, o sea, no había en ese entonces tanta publicidad, ¿no? Ni en la televisión, a lo mejor un comercial, ¿no? La película más aterradora de todos los tiempos llega a México, por decir, ¿no? O lo que te contaban tus papás, ¿no? Es que la gente salía desmayada, la gente se salía, hubo quien le dio un infarto en el cine. Esa era la referencia que yo tenía del Exorcista. Por eso cuando salió, o sea, moría de ganas de verla, ¿no? Y la vi, conseguí verla. Yo, estas personas, a veces pienso que lo que sucede es que nosotros vemos ciertas películas de los ochentas, esto que estás hablando del género, como lo mejor, ¿no? Lo inmaculado del cine de terror. Y chocas con una generación
que de entrada tiene un cierto rechazo hacia lo que nuestra generación le propone, porque ellos no tienen la referencia que nosotros teníamos. Por eso yo no puedo decir, ellos están mal, no. Simplemente ellos viven con lo nuevo, con lo que nosotros sí podemos comparar. Ellos no tienen ese poder de comparación, aunque haya videos, aunque haya muchas cosas, ya no lo viven en el tiempo y en el momento en que nosotros lo vivimos y como nosotros lo vivimos. Tienen demasiada información. Entonces llegas y les dices, y te dicen, por ejemplo, es que ya viste tal película, está terrorífica, y tú les dices, no, mano, o sea, yo vi El Exorcista, ¿no? Entonces, Sí. para ellos es como lo que tú ves no sirve. Yo siento que es esa la actitud que toman, como de, ah, pues tu película tampoco, a mí me da esta risa, que se vomite verde, ¿quién ves hoy? Entran en ese, no, pero realmente la película, si se sientan a ver cine de terror, al que le guste el cine de terror, Elías, no importa si la película es setentera, ochentera, o es del nuevo milenio, o es actual, tiene el mismo criterio para poder sentarse y no calificarla como tal, pero sí para tener una reflexión final de la película. Y yo siento que hoy mucho se mueve en ese torno, o sea, los chicos hoy van juntos al cine, en nuestro tiempo no era así. Hoy van en banda al cine, van cuatro, cinco, seis amigos y hay relajo y se ríen y están en el celular. Es muy diferente la manera en que hoy se ve el cine dentro de la sala que cuando nosotros lo hacíamos, incluso desde nuestra televisión en nuestra casa. Sí, y que no nada más tiene que ver con los chicos, ¿no? Hay gente de mi edad que te lo dice, es que a mí el terror me da risa, ¿no? Como, Sí, no, pues es que te digo, búscate, hay películas de comedia, búscate para que te quieras reír, claro, pues ahí están, ¿no? Va de otra cosa, el asunto va de otra cosa, y no nada más tiene que ser el terror de los 80, de los 90, los 70, o sea, acabo de poner un clip de El Escapulario de sí, 1968 de Servando sí, claro, González. Justo precisamente este clip donde el padre regresa a la casa, ¿no? Y aparece un sereno que le dice, bueno, ¿y usted qué, padrecito, qué? Hasta le dice, bueno, ¿usted se le pasó el vino de consagrar o qué? No, no, si usted es respetuoso, dice, padre, pues es que no vive nadie aquí. ¿Cómo? sí, claro, Yo acabo de confesar a la señora. No, dice, la que señora está, murió hace sí, muchos claro, años. Tú ves la película actualmente, o sea, se los junta y hay gente que dice, gente que conoce la película dijo, "Perdón", y gente que no conoce la película dice, yo quiero ver eso, ¿no? claro, quiero verla. También a nosotros no sé si es nuestro deber o obligación, pero por lo menos un deber moral, el tratar de acercar a este público a estas películas. Podrá gustarles o no, pero hay que Claro, acercárselas, ¿no? Para que también las vean. Y la otra, si tenemos la oportunidad de poderles compartir cómo fue el momento de que las vimos, qué significa para nosotros y por qué nos daba tanto miedo, encontrarán también una uh-huh. apertura mayor a entrar al tema. Creo que hoy día es un cine más procesado, es un cine más explicativo. Sí, Cada 5 minutos te están diciendo qué es lo de qué va la película. Es totalmente desgastante y absurdo que hagan eso. sí, Pero, y así está, ¿no? Muchos colores, muchos colores, muchos colores. Las ediciones son taca, 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 taca. Entonces sí, tampoco hay como un respiro para que el espectador diga, ah, caray, a ver, Freddy Krueger, yo sé que está aquí, yo sé que se va a aparecer y aún así, miedo. uh-huh. Porque eso pasaba con Freddy, ¿no? O sea, ya sabías que iba a Sí, aparecer, claro, ya sabías, no, no te ibas a escapar de él, no había forma. Ahí estabas atado, ahí estabas. Y de todos modos te daba miedo. Hoy día pasa a la inversa, ya sabes que va a pasar y no te da miedo, ¿no? sí, Porque exactamente. y hay algunos que dicen, es que la película es muy predecible. Sí, hay películas que son muy predecibles, pero en lo predecible también está una construcción de Sí, cómo te claro, cuento las cosas. Señores, John Carpenter con Halloween es una obra maestra, ¿no? O claro, sea, y estás con el clásico. miedo latente, que además la gente cree que es de mucha sangre, y no es sangre en la película realmente, ¿no? O sea, el miedo y el pavor vienen por otro lado. Y con Freddy pasaba esto, de que te da tanto miedo, que no había mayor miedo, Sergio, que el hecho de irte a dormir con el pánico de que se te fuera a aparecer en tus sueños. O sea, a ese nivel estamos hablando. Fíjate que con Freddy Krueger, por ejemplo, a mí también me parece una obra maestra de la sugestión. O sea, creo que estaba muy bien dirigido el aspecto de sugestionar a la gente,
porque además eso generaba que esperaras una segunda, una tercera, una cuarta, y todas las de Freddy Krueger pasaba lo mismo, ¿no? Siempre era en los sueños, o sea, ya sabías. Hay algunos aspectos en Freddy Krueger, como cuando arrastra las uñas por la tubería, que erizaban la piel, ¿sí? Erizaban la piel porque te avisaba, aunque no lo vieras a él, te avisaba que ahí venía. Esa, para mí, es parte fundamental de una buena producción, más allá que la película de repente estuviera fumada o no. Eso, la niña cuando empieza a saltar la cuerda y que empieza la musiquita del 1, 2, guarda el crucifijo, etcétera, son clips que no se te olvidan, que recuerdas todavía, la tonada, la niña, y que todos te dicen, ay, sí es cierto, cuando empezaba la niña a saltar, ¿por qué te daba tanto miedo, no? ¿Por qué te espantaba tanto cuando la niña empezaba a saltar y empezaba la música despacito y todo eso? Porque ahí venía Freddy Krueger, ¿no? Entonces, esos aspectos en la producción cinematográfica me parecían extraordinarios, tanto que a la fecha no los olvidas, ¿no? Entonces, por ahí siento que la sugestión en general es el alimento, ¿no?, de las películas de terror. Y es la manera en que tú lo percibas, en que tú lo demuestres, en que te guste o no te guste. Insisto, si te gusta, le das vuelo, lo abres, lo haces más grande. Y tu sugestión pues depende única y exclusivamente de ti, de tus creencias, de cómo seas tú, de qué tanto disfrutas o qué tanto te espanta ver una película de terror. Fíjate, acabas de decir esta parte de cómo si recuerdas escenas, recuerdas imágenes, recuerdas Claro. sonidos, incluso en algunas películas diálogos. Hace poco hablaba con Enrique Figueroa Anaya, que le mando un saludo, crítico de cine, gran amigo. Hablábamos acerca de la última de Indiana Jones y él me decía, no me gustó. Le digo, bueno, ¿por qué no te gustó? Dice, es que no me dejó ninguna imagen presente, ¿no? O sea, no me voy a la Claro. casa con algo que diga, ah, acabo de ver una película. Y ahorita tú me estás dando luz ante ese comentario que me dijo Enrique. Y es verdad, en muchas películas de terror actualmente no hay estas escenas, ¿no? O sea, no ¿No? hay- ya olvídate de que te vayas pensando que se te va a aparecer el muerto o no, sino que Sí, no hay alguna escena que te impacte, alguna sí, escena trascendental o que influya en así tu es. pensamiento y por ende no hay ninguna sugestión. En cambio, otra obra maestra de la sugestión, joya, de las joyas, señor Steven Spielberg, aunque muchos lo menosprecian y lo vilipendean, Tiburón, ¿no? O sea, con Ah, Tiburón es una película que también la veíamos en el Canal 5 a las 12 del día los domingos o antes de ver el fútbol, ¿no? Le sí, ponías el claro, 5, veías Tiburón y ya después le ponías el fútbol y veías el partido con ganas de no ir al mar, ¿no? O sea, porque sabías que claro, ahí claro. iba a estar. O sea, Extraordinario ejemplo. y cuando ibas precisamente al mar, a la playa, ya siendo chavito, ahí estaba. O sea, dice, si yo me meto, una madre enorme va a aparecer y pues, me da miedo, ¿no? O sea, eso es la sugestión, a ese nivel. O sea, y van a decir, ah, pues es que te echó a perder la experiencia de ir al mar y disfrutarlo. Ah, Y no, la verdad es que no. O sea, dentro de esta adrenalina y este gusto que tenías por el género ya, nada a pensar que había una madre ahí, ¿no? Ah, pero ahí tenemos otro caso de una película que te sugestiona de inicio a fin, claro. pensando en algo, además en algo terrible, en algo tan monstruoso. En este caso no es más que un ser viviente cuyo hábitat es el mar, ¿no? Oye, Elías, y la música, que ese también es un tema fascinante en todo este aspecto del cine de terror, ¿no? La música de Tiburón, o sea, a la fecha, cuando pasa algo, la misma gente dice, tarán, tarán, ¿no? Porque te deja, o sea, es una exquisitez en ese sentido, Tiburón. Para ir cerrando, Sergio, vamos a ir con dos temas y el primero de ellos es las víctimas Sí. colaterales de nuestra sugestión. ¿Qué quiero decir con víctimas colaterales? Pues nuestros papás, nuestros hermanos, algunos amigos, ya de grandes parejas, pues porque su expresión es otra vez visto una película de terror, ¿no? Ya deja de ver eso no existe y demás. ¿Por qué digo víctimas colaterales? Porque yo vengo, por ejemplo, de dos padres
que no les gustaba el cine de terror, no les gusta, a mí claro, no me gusta el cine de terror, a mi papá no le gustaba, y no les gustaba porque les daba miedo, ¿no? Porque de chicos habían experimentado muchos miedos a partir de que sus papás les decían, va a venir por ti la bruja, va a venir por ti el diablo, va a venir claro. por ti el El demonio. coco, Entonces, a ellos les tocó esa época con papás, sí, ¿no? De antaño, que para traerlos educaditos y cortitos les dijeron toda la infancia ese tipo de cosas, ¿no? Va a venir el diablo por ti, va a venir la bruja, va a venir la llorona. Entonces crecieron con esta idea de, mejor yo no lo quiero buscar tres pies al gato, entonces no los veo. Pero ¿qué pasa? Pues que crecen, casan, tienen hijos, nazco yo y me gusta el cine de terror, así que iba yo, le preguntaba algunas cosas a mi papá con relación, te digo, al demonio, a la muerte, a asesinos. Y al pobre hombre no le quedaba otra más que sentarse y tenía que revisar la película para poderme dar explicaciones. Entonces, imagínate ahí papá tratando de vencer sus propios fobias, sus propios demonios, sus propios miedos, para poderme explicar a mí de qué iba la película, o qué pasaba, o por qué estaba yo viendo esas cosas. Entre ellas, evidentemente, así es. el exorcista, le tocó ver el exorcista, no, no le quedó de otra, sino no tuvo escapatoria. ¿A qué grado lleva nuestra sugestión también de tener que incluir a los demás? A veces Sí. era necesaria. Toda la gente te ubica. Sergio, cuéntales. Oye, deberías escribir un libro. Oye, ¿por qué no haces esto? Tengo así de gente, Elías, que ya empieza con los relatos. Es que cuéntales esto, es que cuéntales aquello. Y toda la gente que te rodea, obviamente se impregna de lo que tú eres. Claro, hay a quien no le gusta, ¿no? A mi esposa no le gusta. En lo absoluto, las películas de terror no la ve. O sea, no ve una porque no le gusta, porque se sugestiona, porque sabe que se sugestiona y porque además considera que si ves una película de terror, salen energías que se quedan. Entonces es muy respetable, ¿no? Porque yo tampoco puedo decirle, es ficción, ¿no? Es muy respetable porque la sugestión te lleva a todo eso, ¿no? Entonces ahí hay una parte donde yo también soy responsable pues de no salpicar también a toda la gente con esto, ¿no? Finalmente es mi gusto, es algo que yo considero, es algo que a mí me gusta, que a mucha gente le gusta, que a muchos de mis amigos y amigas y familias les gusta, pero no a todos, ¿no? Y lo tienes que respetar también, ¿no? Sí, 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 sí. Hoy día ya tenemos esa conciencia. Digo, mal estuviéramos, si no, ¿no? Pero Claro. sí es de crecer y negociar, de, mira, mi amor, ir a ver esta. Yo sé que a ti no te gusta el terror. No es que, Sí, yo voy no, solo. no es que no quiera ir al cine contigo, pero en esta ocasión voy a ir Claro. solo, ¿no? Pues ya viene el exorcista, el creyente, ¿no? Entonces yo le dije, pues la tengo que ver, ¿no? La tengo que ver, ¿no? Si quieres entras a ver, una de Disney, lo que sea, pero yo entro a ver esta, ¿no? Sí, o sea, uno ya piensa, pero Sí, de chico no pensabas eso, ¿no? Y era Ana, yo no, recuerdo que la traumé con El juguetero del diablo, es una película que sí, llegó además en formato VHS. Esta llegó directo a videoclubes, no llegó a cine. Que eran estos pequeños muñequitos realmente terribles, perversos, diabólicos. Y entonces me acuerdo, sobre todo me acuerdo que en las noches en casa de mi abuela tenía un patio, un jardín amplio, pero muy oscuro, o sea, no había como luminosidad afuera, al exterior. Y pues jugábamos ahí, ya cuando llegaba la noche como que no le paramos porque va a estar la Llorona, va a estar la Mula, va a estar sí. no sé cuántas cosas. Y pues ahí va mi hermana y yo, ten cuidado porque ahí van a estar los muñecos de este güey, que no sé qué. Uy, no, lloraba. O sea, ¿por qué? Pues por el impacto que había tenido la película y Sí, por también yo un poco más grandecita, pues para qué la puse a ver las claro, películas. Pero sí, claro. eso lo hacía siendo niño, pero ya grande. Ahora me pasa, ¿no? Con algunos amigos que luego me preguntan, oye, ¿tú crees que ya es buena edad para que mi hijo vea tal Uf, película o tal película? Porque yo siempre de cotorreo les digo, ah, pues mira, ya pónsela, o sea, oye, pues sí, si se claro. la pongo, no, le digo, no, 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 ahorita no, ¿no? Por ejemplo, El Exorcista. No, es que mi hijo Sí, no. ya tiene 10 años. No, 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 espérate, No, no espérate. sé. Ahorita No, no. no. Tengo otros, por ejemplo, aquí hicimos un episodio del Día del Niño y entrevisté a un Ujú. niño, a Guillermo. Guillermo tiene 9 años.
ya empieza a ver cine de terror, ¿no? Empezó Ujú, con Leprechaun, eligió Leprechaun o Leprechaun, una película del 93 con Jennifer Aniston. mm, Yo, mira, bueno, está simpática, está cotorrona, pero de todos modos, la imagen de este duende maldito, sí, te puede generar miedo, ¿no? claro, Y acompañado de sus papás, empezó a ver eso, la miniserie noventera. sí, Yo digo, qué bueno que están ustedes con él como para acompañarlo, sí, porque claro, eso también formó parte de una cultura de sugestión, en el grado de que te daba miedo irte a bañar. Que dices, ahorita sí, claro. Pennywise me va a salir aquí. Aquí está. O sea, era de, ya está aquí. Pero de eso a que ya te diga yo, no, sí, ya pónselas, no. Esta No, no, cuestión no, de, claro. una cosa es cotorrear y decir, pues ya pónganselas, o sea, ya están en edad de ver terror, a que realmente yo te diga, sí, 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 ya. No, 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 no. Cada quien, ¿no? Nuestros tiempos fueron otros, ¿no? También, hay que Sí, tomar. completamente. Y para ir cerrando, Sergio, precisamente, ¿con qué películas? O sea, ¿de qué películas tú te acuerdas de haberlas sufrido mucho, incluso haber llorado, incluso haberte traumado por varios años? Y algunas de ellas que revisites hoy día y que digas, las quiero Sí, mucho y las quiero tanto que hasta me sigo espantando. O sea, no sí, importa si claro. son dos, tres, cuatro películas, tú suéltate. Pues mira, obviamente El Exorcista, vamos a hablar del cine fuera de México y ahorita vamos con el cine mexicano. El Exorcista, obviamente la considero la película reina de género. Me impactó mucho El exorcismo de Emily Rose. Me encantó la historia porque no es tanto la película de exorcismos y demonios, sino es la historia legal alrededor de la película. Y siempre que tengan esta parte de verídica, a mí eso me fascina, ¿no? Hay una película que se llama Líbranos del Mal, que la fui a ver al cine un viernes a las 12 del día, Elias. Te juro, había tres personas en el cine y hubo un momento donde dije, híjole, ya me estaba dando miedo, man, ¿no? La verdad dije, no, man, yo creo que me salgo. Por eso te digo que a la hora que fuera, la película me pareció muy buena. Narra el diario de un policía de Nueva York que va a un caso que de ser un caso de violencia doméstica se convierte en un caso paranormal de posesiones y cosas así. La recomiendo, me parece muy buena película. Y en México nunca te puedo dejar de ver Más negro que la noche, Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra. Me parecen extraordinarias esas películas, lo que transmiten los actores, Elías, que ese es un tema importantísimo, ¿no? Los verdaderos actores, lo que generaban, lo que te transmitían con las películas, me parecen fantásticas, ¿no? Esas películas de México, por ejemplo, lo de las momias de Guanajuato, esa escena donde la momia Satán va atrás de la cortina y simplemente esa escena es fantástica, ¿no? Para un chico de mi edad en aquel entonces, o sea, olvídate voltear a la cortina, ¿no? Entonces, regresamos, son las imágenes que te quedan, son las sensaciones que sigues experimentando al recordar esas imágenes y todo tiene que ver, el entorno, la película en sí, los personajes, el misterio, ¿sí? Porque hoy a veces a las películas o a los productores se les olvida esa parte del misterio, de llevarte poco a poco, ¿no? En ese misterio, envolverte en el misterio y después sorprenderte con el flachazo, ¿no? Sí, no, yo además para cerrar, digo, se sabe que soy un adepto de Carlos Enrique Taboada y su cine, no nada más del Sí, terror, sino de su cine en general. Pero yo a El libro de piedra le tengo mucho cariño, ¿no? Es una película que le sí. tengo tanto cariño que hasta me atreví a ir a visitar a Hugo, que es Pablo Carrillo, Ajá. comentarista deportivo, El comentarista, sí. y te juro que yo cuando entré a la casa y me dice, mira, ahí está la cabeza de Hugo, no, me helé, ¿no? O sea, me congelé del nervio que te da, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues Hugo me Claro, acompañó, pues toda la infancia, ¿no? Toda la infancia Hugo fue parte de mi claro. vida, de darme miedo con la estatua, de darme miedo en el retrovisor, de que si se te aparecía en el bosque, y hasta la fecha, yo vuelvo a ver la película, si me pongo así en la noche a verla, y Ujú. Sí, claro. voy a prender la luz, ¿no? O sea, sí me pasa. Una película que tengo mucho, mucho cariño. Halloween, Ujú, te digo, porque la vi 7, 8 años, era yo muy chico cuando la vi a ujú. escondidas, y la vi un domingo en la mañana,
porque era cuando te levantaba, yo me levantaba a ver el fútbol en aquel entonces a Hugo Sánchez o Así es. Maradona, que cuando te pasaban los partidos a las 7 de la mañana por ahí en Sí, a las 7 de la cuatro. mañana, así es. Y dije, bueno, vamos a tener que sacrificar a Hugo Sánchez o Maradona para poner Halloween. No, Sergio, de verdad fue traumática, o sea, Sí, claro que pero al sí, mismo claro, tiempo fue sí. tan exquisito ver la película, además la música, algo que también dijiste hace rato, wow, era como, fue muy choqueante para bien y para mal. Te digo que fui con mi papá a preguntarle, oye, ¿por qué la gente mata? Tú no estás viendo esas cosas que, pues es que vi esto, ¿no? Entonces yo también a Halloween le tengo un lugar Sí, muy claro. especial. Ya también cuando empiezas a crecer y ves otras películas como La Masacre en Texas de Toby Hooper, este final emblemático de Leatherface con la Sí. tierra al aire, al viento, todo gigante, loco. Da tanto miedo ese final, de verdad, Sergio. Yo no sé si a alguien del público también le dé tanto miedo, pero uno lo ve, es No, escabroso, es es escabroso. traumante. Verlo así es muy escabroso. Sí, El bebé de Rosemary, que si bien es un terror psicológico, pues no deja de ser terror, ¿no? No deja de estar ahí la presencia del demonio que a uno la tierra. A mí me gusta pensar sí, claro, sí, que sí, sí. ronda el mal de esa manera, ¿no? Como lo ocurre en El Exorcista de manera tan explícita. Bueno, digamos que el bebé de Rosemary es una contraparte porque no está tan Sí, explícito, sin embargo, ahí está y te deja con esta sugestión constante, ¿no? Igual que en toda la película. Y incluso más para acá, hay mexicanas, ya mencionamos Vacaciones de Terror, y hay otra que hizo Fernando Almada, que se llama Al Filo del Terror, que es un ujú, ventríloco que utiliza muñequitos, pero los muñecos son enanos. Entonces yo recuerdo haberla visto y fue de, no son muñecos, son enanos, y sí, cómo los secó, o si son enanos o no son muñecos, y el hecho de estar jugando yo con esta elucubración claro. y son enanos y no, y al final termina utilizando a su propia hija como muñeco, o sea, es una cosa Sí, enferma sí, sí. que te sugestiona. Y a mí me encanta también la película El Filo de Terror. Y un montón, o sea, nos podemos llevar todo el programa hablando de películas de terror. Así es, La profecía me... claro. Y hasta la fecha yo sigo revisando las cabezas de los bebés de mis amigos, o sigo diciendo, Oye, El Resplandor, por ejemplo, fue una película que sin tantos efectos y estas cosas, la simple caracterización de Jack Nicholson te generaba sugestión, ¿no? Por ejemplo, una gran producción también, ¿no? Entonces, la sugestión, como tú dices, no nada más va en torno, como dices ahora, a los gritos, a la oscuridad, al ruido. Se hacía un cine donde la sugestión llegaba por varios filtros, ¿no? Conseguir la manera en que salieras fascinado y aterrado de una sala de cine. Me parece que esa era la mayor virtud en ese ya para entonces. despedirnos, en mi caso, invitar a la gente que una forma también de sugestionarse, y eso nos implica a nosotros, es revisitando películas antiguas, no nada más de los 70 80, sino vámonos más para atrás y ponernos en el lugar del público de aquel entonces. Porque tú dices, si yo lo hubiera visto en 1930, si yo lo hubiera visto en 1940 o 1950, estaría infartado, ¿no? En Claro Video, por ejemplo, pueden encontrar la versión de La Llorona de 1933. Uh -huh, claro, Uno la vuelve a ver, la visita, se pone en el lugar del público de antaño, es una experiencia brutal, ¿no? O sea, es increíble poderla ver hoy día, me parece increíble poderla disfrutar de una manera empática, digamos, atemporalmente con ese público de entonces. Yo lo hubiera visto en aquellos años, con toda esta leyenda urbana construida alrededor de La Llorona, claro. verlo materializado, imagínate lo que habrá sido, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta versión de La Llorona de 1933 de, sí, la señora que mató a sus hijos, etcétera, pero verlo Sí. materializado es como, wow, ¿no? O sea, debió ser un shock también muy Uh -huh. importante para mucha gente, tomando el contexto, tomando la época, la leyenda en cuestión, que te digo, a lo mejor hoy estamos, ya nos da risa, pero si a mí me pones, por ejemplo, una película, a mí me da mucho miedo estas imágenes religiosas de algunos templos del centro histórico de la Ciudad de México, Sí,
que son enormes, ¿no? Son enormes y que algunas están hechas de tal forma que parecen personas disecadas, ¿no? Sí. Entonces Ujú. yo digo, si a mí un día me quedo encerrado en un templo, por alguna razón, lo último que le pido a la vida es que una de estas figuras se muera, o sea, porque me da pavor. Imagínate ver materializado eso en una película, va a ser como choqueante. Entonces, la cultura que creció escuchando la leyenda de la Llorona, que la ve materializada Claro, en cine, imagínate lo que habrá sido su exorcista, ¿no? claro. Y de alguna manera, Elias, también invitar a la gente que nos está viendo eh, a recorrer, si les gusta el cine de terror o si quieren adentrarse al cine de terror, que sí se animen, que se atrevan a ver estas películas. Por ejemplo, Veneno para las Hadas, fascinante también, una película extraordinaria. Todas estas producciones te pueden dar una referencia, ¿no? Para que también percibas, porque esas películas pasa el tiempo y siguen generando la misma sensación. Son películas que son atemporales, como dicen. Las puedes ver hoy, las puedes ver en 30 años y son películas que te siguen generando la misma sensación. Entonces, pues invitarlos a que se den un recorrido, a que quieran adentrarse nuevamente a esto del terror y dar una oportunidad, ¿no? Darse una oportunidad de vivir y de sentir lo que es una película, ciertamente película, pero con temas que pueden hacerte erizar la piel, ¿no? Perfecto, Sergio, pues ahora sí que ya estás escribiendo un libro, viene un libro ahí en ciernes, Sí. ha lanzado Son Enigma, pero pues ¿dónde te puede ver la gente? ¿Qué es lo que estás haciendo? Diles. Sí, estamos con Son Enigma, estamos en TikTok ahorita con muy buena aceptación también. Compartimos relatos, relatos de famosos, compartimos clips de películas, muchas de terror ahí entre cine mexicano y todo lo que genera ahora. Estamos en tiempo con todo lo que va ocurriendo con toda la cuestión del cine de terror. Series como La Hora Marcada, hacemos recuerdos también y se dispara la gente comentando, que eso es bien importante, que participen y la gente empieza a decirte, a mí me pasó esto, a mí me pasaba aquello, sí recuerdo tal película, y ahí se empieza a hacer una interacción muy interesante con la gente y poco a poco nos van pidiendo más cosas, que eso es muy importante. Y entonces ya empezaremos con los relatos personales, ya empezaremos con los relatos porque nos están empezando a enviar muchas historias al correo y es hora de que a lo mejor ya empezarle a dar salida a todo eso y que vaya creciendo Son Enigma, pues con el gusto de la gente y con oportunidades como la tuya que me das de llegar a más gente todavía. Muchas gracias, Elías. Amigos de Cinéfilos en Apuros, ya lo escucharon. Y bueno, vayan, vean películas, revisiten películas de terror, Claro, ubíquenlas en su época, en su contexto, y entren a la sala, procuren entrar con la menor información posible, déjense llevar, sugestionense, crean. De verdad, salgan de la sala creyendo en que lo que acaban de ver es real, es verídico. Dense la, sí, opor- hombre, dense la oportunidad de espantarse, de asustarse, de angustiarse y de sufrir un momento. Estos cinéfilos en apuros, ya saben, la conversación la hacemos todos. Bienvenidos sus quejas, sugerencias, opiniones, propuestas de temas. claro, Suscríbanse al canal de YouTube, compartan, denle like. Nos vemos también en las redes sociales, en TikTok, Instagram, eso. X, ahora Twitter también, Facebook. Ya saben, aquí los cinéfilos somos todos.